Ya. ¿Ya? Ahora sí. Empezamos. Bueno, muy buenas noches. Yo soy el químico farmacéutico Cristian Alvarado y en esta oportunidad le voy a presentar el tema que es mejora de los procesos en la industria farmacéutica aplicando herramientas Lean. Esto es un tema muy importante porque el Lean Manufacturing, si bien es cierto se aplica en otro tipo de empresas, en la industria farmacéutica está cobrando mucha fuerza, ya que nos va a ayudar a nosotros a poder mejorar nuestros procesos, siendo más eficientes y más eficaces, y sobre todo ahorrando costos, que es lo que queremos nosotros en la industria, ya que si nuestro proceso es más eficiente, ahorramos costos, nuestro producto también va a tener un alto valor competitivo. Pero para poder ver todo el tema de Lean Manufacturing, vamos a poder ver primero un panorama actual de lo que es la industria. Lo primero, ya existe mucha liberación de las políticas de proteccionismo de patentes, donde los laboratorios ya las patentes se liberan porque han vencido su tiempo y empiezan a hacer los medicamentos genéricos o los medicamentos de marca, van a hacer las copias de los innovadores. La armonización de productos a nivel mundial, la reducción del margen para contener el gasto sanitario, regulación de la materia de patente y las licencias, los sectores sometidos a veces a estrictas normas, como en nuestro caso que ha cambiado las normas de buenas prácticas de manufactura y las normas a nivel internacional que están cambiando, por ejemplo la FDA, las fusiones que vienen en actividades productivas en localizaciones de bajo costo, que se vienen grandes transnacionales, empiezan a fusionar empresas a nivel de diferentes continentes, en el caso de nosotros latinoamericanos, y empiezan a ver estas empresas que generen mayor producción. Pero estas empresas farmacéuticas tienen que generar un alto rendimiento, un bajo costo para ser competitivas a nivel mundial. Y para conseguir una buena rentabilidad es preciso invertir en lo que es investigación y desarrollo. Las empresas actualmente tienen que mejorar, innovar sus productos, porque si no investigan, no desarrollan nuevos productos, estas empresas van a tener la tendencia a desaparecer. ¿Y qué debemos hacer nosotros para ser más competitivos? Primero, estructurar la cadena logística desde el aprovisionamiento, la obtención de materias primas, materiales, la fabricación y la distribución de los productos farmacéuticos desde la perspectiva desde la perspectiva de Lean, que mejore la eficacia y la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer, utilizando los mismos recursos, vamos a producir más cantidad de lo que nosotros estamos preparados para hacerlo. Reducir los costos logísticos, reducir los inventarios de fabricación. Esto es muy importante, ya que muchas de las empresas actualmente fabrican y se llenan de inventario, sin saber que este inventario es un alto costo. ¿Por qué? Porque el producto no se va a vender en el momento, se va a vender dependiendo de los forecasts, dependiendo los programas de venta anuales. El producto lo voy a tener en mis almacenes y va a tener un costo de almacenamiento que quizás no lo estamos midiendo en el momento. Reducir los rechazos por mala calidad. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los productos deben hacerse bien a la primera y evitar estos rechazos. Sí es cierto que existen las desviaciones en el proceso, pero esto debe minimizarse. ¿Por qué? Porque estas desviaciones tienen un alto costo, ya sea un rechazo de producto por una falla, no cumplir una especificación técnica, un recall en el mercado porque el producto se ha caído en una estabilidad, y defectos que puedan salir y generar sobre todo los reclamos del cliente, que es nuestro principal objetivo de nosotros, la satisfacción del cliente. Mayor rapidez en el lanzamiento de nuevos productos. Esto tiene que darse para poder obtener una mayor rentabilidad. Mayor rapidez a la adaptación de nuevas presentaciones, nuevos embalajes. El mundo está cambiando y también los empaques el desarrollo de empaques empieza a proliferar, que provocan generalmente a los empaques que tenían las empresas ya son obsoletos o tienen que hacer renovaciones, cambio de insertos, cambio de cajas, cambio de nuevas especificaciones a nivel mundial que tienen que cambiar sobre la protección del empaque, la especificación del almacenamiento, y el empaque que tienen las empresas ya es obsoleto y va a tener que desecharse, lo que genera a nosotros un alto costo. Pero entrando, ¿qué es Lean? Lean es una filosofía que tiene como objetivo mantener los procesos malos, eliminando todo desperdicio existente. El pionero en implementar esta filosofía fue Toyota, la casa Toyota, donde vio que su producción tenía que ser más eficiente para poder competir contra Ford, que era la empresa americana que producía el mismo producto, las automóviles. Pero nosotros vamos a encontrar un concepto más. ¿Qué nos dice nosotros WOMAC? ¿Qué significa Lean? Utilizar menos de todo en comparación con la producción en masa. La mitad del esfuerzo humano en la fábrica, la mitad del espacio de la manufactura, la mitad de la inversión en herramientas, la mitad de las horas de los ingenieros de diseño que hacen la mitad del tiempo.
Además que se le quiere mantener un inventario mucho más allá de la mitad del lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si antes hacíamos un proceso y nos tomaba un tiempo, al implementar Lean, ese proceso lo vamos a mejorar, lo vamos a reducir el tiempo, quizás reduzcamos la mano de obra, nuestros recursos van a ser mejor utilizados, vamos a producir la misma cantidad o vamos a producir más cantidad con menos recursos. Y esto nos va a volver más eficientes y eficaces. ¿Por qué? Porque vamos a entregarle a nuestro cliente justo en el momento que él necesita su producto. En el caso de la industria farmacéutica, nuestro cliente siempre tenemos que lograr la satisfacción del cliente y debemos entregarle el producto en el tiempo que él quiere, en el tiempo que él necesita y sobre todo que este producto cuente con una buena calidad, evitando los reclamos. ¿Qué es Lean? Otro concepto, proporcionar el mayor valor desde la perspectiva del cliente, consumiendo el menor número de recursos, utilizando el talento de las personas que se realizan el trabajo. Todo es enfocado hacia el cliente. ¿Qué quiere decir? El valor agregado, el valor que el cliente está dispuesto a pagar. Y en final, el concepto que tenemos, un concepto mucho más técnico, es un sistema de gestión que tiene como propósito crear valor constantemente para el cliente mediante la eliminación de desperdicios en todo proceso. ¿Qué es un desperdicio y qué es un valor agregado? Eso lo vamos a definir ahorita. ¿Qué es el valor? El valor es todo aquello que el cliente está dispuesto a pagar. Eso lo dijo Taiyo Chon. ¿Y qué es el desperdicio? Una muda, el Lean se llama muda de desperdicio, es cualquier actividad que el cliente no está dispuesto a pagar. Taichi o Ono es el que crea este concepto. ¿Por qué? Porque al momento de ver los procesos, nosotros en la industria farmacéutica tenemos que ver los procesos que estamos, un proceso de manufactura, un proceso de acondicionado, un proceso de envasado, un proceso de empaque, y en el momento de observar ese proceso, tenemos que ver cuál de nuestro proceso, qué actividades que está haciendo el personal son las que agregan valor y las que el cliente sí está dispuesto a pagar. Por ejemplo, transformar la materia prima, ponerle el inserto, ponerle el rótulo, el lote de vencimiento. Eso es lo que el cliente está pagando directamente por ese producto. ¿Y cuáles son las actividades que no generan valor? Que generalmente nosotros lo conocemos en la filosofía Lean como un desperdicio. Son aquellas que quizás el personal, las personas, están realizando y no generan un movimiento de más, están haciéndose traslados de un lugar a otro, están creando superproducción, el cliente solo va a comprarte el 10% de tu producción y está llenando la planta excesivamente, la cual te va a generar un costo de abastecimiento. Por eso, en nuestro proceso actual, nosotros debemos identificar, uno, qué actividades son las que generan valor, qué actividades son las que no generan valor para tratar de eliminarlas, y actividades que sí, que no generan valor, pero que realmente, lamentablemente, son necesarias y no podemos eliminarlas, pero sí tenemos que reducirlas al máximo. Por ejemplo, una actividad que no genera valor, pero sí es necesaria, es un resultado de análisis de control de calidad para iniciar un proceso, tanto una fabricación de un producto parenteral o un producto sólido, de una etapa de una mezcla, pasa a un tableteado, tenemos que esperar el análisis de la mezcla. No podemos iniciar el proceso sin ese resultado. Ese tiempo de espera es un valor, no le agrega valor al producto. ¿Por qué? Porque está esperando, el operador está esperando, la máquina está esperando, un tiempo está dejando de producir unidades, pero sí es necesario. Lo que podemos hacer es ver con el departamento, en este caso control de calidad, ver la forma como ellos pueden darnos esa respuesta en un tiempo mucho más rápido para así poder disminuir ese tiempo de espera y no impacte tanto en nuestra producción. Lo que sí tenemos que ver es todo aquello que no agrega valor y que nosotros lo conocemos como desperdicios. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que me ilustra muy bien todo lo que inicia el proceso productivo. Desde lo que inicia el almacenamiento de la materia prima, las actividades de transformación, vienen la dispensación, la pesada, el proceso de manufactura, el empaque, hasta que el producto llega hasta producto terminado. En esto debemos identificar nosotros qué actividades son las que agregan valor y las que el cliente está dispuesto a pagar. Esas son las que debemos nosotros cuidar y debemos mantenerlas y mejorarlas. En cambio, y ver las actividades que no agregan valor para poder eliminarlas, porque el cliente no nos va a pagar por eso. Y esas actividades nos van a hacer quizás menos eficientes, van a alargar los tiempos del proceso y nos pueden producir errores o defectos. Por eso nosotros tenemos que analizar el proceso.
En la filosofía Lean te dice que tienes que analizar tu proceso y encontrar los desperdicios y ir al Gemba. El Gemba es el punto donde tú vas a encontrar todos estos desperdicios para poder eliminarlos, erradicarlos y los que son realmente necesarios poder disminuir lo que no te afecte en tu proceso productivo. Y estas son las mudas o desperdicios. ¿Cuáles son? El espera de personas, los tiempos de espera que generalmente se dan mucho en la industria farmacéutica, los resultados, quizás a veces uno dice los resultados de control de calidad, los tiempos que te despacha, almacena materia prima, los tiempos que tenemos que esperar para poder recibir los empaques y las máquinas están paradas, el personal está parado, y esas máquinas que están dejando de producir se está pagando, la empresa le está pagando a esa persona por simplemente estar esperando. La excesiva producción, a veces en empresas quizás que no manejan los forecasts, las empresas que todavía seguían por lo que viene a ser el mercado actual, los picos de ventas, empiezan a producirse stocks. Y esos stocks generan una sobreproducción. Es la capacidad máxima de producción que puede tener, que lo que pueda vender esa planta farmacéutica, en este caso. Y eso sobrestock, esa sobreproducción, es un desperdicio. ¿Por qué? Porque ese producto, te va a ocupar un espacio, no se va a vender, es dinero que no se está moviendo, va bajando su tiempo de vencimiento. No tenemos productos que a veces vas a encontrar en el almacén que tienen rotación por 1 año, 2 años, y al final se están destruyendo, o 2, se están rematando simplemente porque ya tiene un bajo tiempo de vencimiento y nadie lo va a adquirir para su comercialización. Es muy importante manejar los forecasts, manejar los planes de producción, manejar los planes de ventas para poder evitar esta sobreproducción. En muchas temporadas, a veces las empresas se emocionan mucho y producen porque tenemos ahorita el verano y empiezan a producir medicamentos de la estación. Llega el invierno y empiezan a producir antigripales sin tener un forecast total de lo que las ventas que van a tener según sus estadísticas. Procesos complicados. Los procesos deben de ser sencillos, estructurados. No debe haber mucho desplazamiento del personal. ¿Por qué? Porque si el personal hace desplazamiento, pierde tiempo, deja de hacer producir unidades que al final te van a incrementar tu eficiencia operacional en tu planta. Vas a poder ser mayor eficiente y más eficaz a tu proceso productivo. El movimiento de personas es algo que se observa mucho en los procesos. Ahora yo les voy a enseñar unos ejemplos más adelante, donde simplemente cambiando el flujo, cambiando la estructura y combatiendo esta muda que viene a ser el movimiento de personas, hemos logrado incrementar la eficiencia de la línea. Se han logrado incrementar las unidades producidas. ¿Por qué? Porque las personas al moverse, nosotros quizás no lo controlamos, no lo medimos, pero esa persona se puede desplazar de un lugar a otro que le puede tomar 3 segundos. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos cuántas veces se está desplazando 3 segundos para traer un material? ¿Cuántas veces está desplazando 3 segundos para poder traer un accesorio que en su mismo proceso? ¿Cuántas veces está desplazando? No lo hemos medido. Y ese tiempo, si nosotros realmente nos paramos en el Gemba, en el punto donde vamos a medir el proceso y encontrar estas mudas, nos daríamos cuenta que esa persona se está desplazando un valioso tiempo. Y si mi línea, un ejemplo, tiene 5 personas, tiene 10 personas, multipliquemos esos 3 segundos por esas 10 personas y cuánto tiempo en un día esa persona se está desplazando y está dejando de ser productivo. Al dejar de ser productivo, la máquina está parando, haciendo paradas no planificadas de la máquina y la máquina está dejando de producir. Quizás en una compresión un ejemplo, estamos comprimiendo tabletas y el operador está en pleno proceso y para la máquina para ir a traer un utensilio, una bolsa, quizás un cucharón, cambiar de guantes, etc. Y para la máquina. Al parar la máquina, 1 minuto, 2 minutos, y esas paradas se las contabilizamos a nivel de toda una semana, de todo un mes, de todos los procesos que podamos tener en esa máquina, vamos a contabilizar que se ha dejado de producir muchas unidades. Y estas unidades es plata, es un costo que estamos dejando de producir, una ganancia. Al final estamos botando ese dinero, ese desperdicio nos está costando a nuestro proceso. Lo otro, el material en espera, el transporte de información, los errores, los defectos. Es muy bien saber que nosotros debemos tener en un proceso 0 defectos, no deben salir defectos al mercado. Lo que tenemos que ver es que en nuestro proceso que está produciendo esos errores o esos defectos mismos del producto, lo cual el cliente no va a comprar. Esos defectos, producto que puede ser en el caso de una tableta, en el caso de
de un frasco. Una tableta puede ser una laminación, sale con un punto negro. En una cápsula, la cápsula está telescopiada, sale rajada porque la máquina en cierto momento la está golpeando, sale chancada en las puntas. Un frasco que sale con manchas en la tapa, un blister que sale simplemente con un error en la lotización que no se nota bien el lote. Todos esos defectos que van a salir netos del proceso debemos analizarlos y verlos, atacarlos para poder minimizarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros prácticamente esos productos, muchos de ellos, la mayoría ya no son recuperables y son considerados merma. Si bien la merma, a veces nuestra merma, dice, mi proceso tiene un más menos 3%, pero ¿por qué tenemos que llegar al más menos 3%? Ese 3% de un lote de 3 millones, un lote de 5 millones, es una cantidad, son unidades que estamos dejando de producir para vender a nuestros clientes. Y es un costo que tenemos que asumir simplemente porque no hemos analizado nuestro proceso. Y otro de las mudas es el desperdicio de talento. Nosotros tenemos que ver, en la industria pasa mucho, que tenemos que ver las personas que trabajan con nosotros, cuáles son sus actividades, si sea son operarios, son especiales, las personas están capacitadas técnicamente y ponerlas en los puestos para los cuales han sido contratados. Muchas veces las personas por la demanda de producción, por la falta de personal, por la rotación alta de personal que tienen las empresas, las personas que han sido contratadas para un puesto son utilizadas para otros puestos y la persona se le está pagando una cantidad para poder hacer un trabajo para el cual no fue contratado. Eso de ahí es un desperdicio de talento. ¿Por qué? Porque la persona ha sido entrenada, capacitada, ha tenido una curva de capacitación para poder preparar una máquina y la estamos poniendo en un proceso para lo cual es más sencillo, pero para lo cual no fue contratado. Y le estamos pagando el mismo sueldo, no se le va a bajar el sueldo. Entonces tenemos que analizar muy bien todo esto de aquí, porque eso nos puede impactar a la hora de realizar nuestros procesos. Acá vamos a describir algunos de los que son los transportes e información de materiales. Todo transporte, por ejemplo, llevar un documento a una oficina. Actualmente muchas veces de las operaciones que hacemos nosotros, tenemos en la industria farmacéutica manejamos mucho lo que es la documentación. Y esta documentación a veces la tenemos que transportar del área de producción hacia el área de control de calidad y aseguramiento para la regulación de la norma. Nos hemos puesto a medir realmente, y cuando hacemos, por ejemplo, nos hemos puesto realmente a medir cuánto nos demora, cuánto nos demoramos en hacer ese transporte en nuestro tiempo de actividades diarias. Muchas de las personas que trabajan en el trámite de documentos para liberación de productos, cuánto tiempo se demoran en transportar y llevar el documento de un área en área. Sería interesante medirnos para ver cuánto tiempo de nuestro trabajo, 8 horas, 10 horas que estamos trabajando en la planta, estamos haciendo solamente transportándonos para llevar un documento. Y dejamos de hacer muchas cosas importantes simplemente por hacer este desperdicio. Producto descargado se mueve de un lugar a otro. Almacenamiento de materiales en zonas alejadas. A veces nosotros, por el espacio, debe depender plantas donde no están sectorizadas o son muy pequeñas y producen una gran cantidad de productos. Entonces, muchas veces pedimos los materiales y los almacenamos, no en el área porque no tenemos el espacio, lo dejamos cerca de la puerta de almacenes, lo dejamos en un área mucho más lejos, que está lejos de nuestro proceso. Entonces, el personal, antes de empezar, tiene que trasladar esos materiales, tiene que trasladar todos esos insumos para poder iniciar su proceso productivo. Pero nosotros no nos hemos puesto a pensar o a medir cuánto se demora el personal en hacer eso. Hay veces, ha pasado, y ustedes, las personas que trabajamos en la industria, vemos que el personal a veces para la línea porque tiene que ir a traer ese material. Quizás no tiene un ayudante, no tiene una persona, no tiene el personal humano es exacto, que pueda tener una persona que le traiga el material para que el proceso sea continuo. Entonces, ¿qué se hace? Se para una línea. Trae el material que nos puede demorar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, va a depender de la distancia que tiene. Pero ¿qué pasa? La línea está parada, genera una parada no planificada simplemente por falta de material. Y en esa línea yo les pregunto a ustedes, si esa línea trabajan 5 personas, 10 personas, esos 5 minutos se están transformando en ¿cuánto? Por 10, en 50 minutos, casi una hora hombre. Y si nosotros empezamos a hacer una medición en toda la semana, en todo el mes, prácticamente, o trimestralmente, depende de cómo quieran establecer ese indicador, de las paradas no planificadas por causa del material o por este desperdicio, viene a ser el transporte, nos vamos a encontrar con sorpresas que a veces tenemos 20 horas, 30 horas, 50 horas que el personal no ha dejado de producir. Y si mi máquina tiene una eficiencia de 3.500 unidades por hora, imagínense, 3.500 por 50 horas que ha dejado de producir, estamos hablando de una cantidad considerable de unidades que la planta ha dejado de producir simplemente porque no encontramos, no vimos a tiempo
este desperdicio del personal que hace. A veces no lo tomamos en cuenta. Bueno, al momento de trabajar la filosofía Lean, nosotros nos damos cuenta que a veces en el día a día no observamos o no vemos el detalle del proceso, lo cual tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar estos desperdicios. En todo proceso vamos a encontrar estos desperdicios. Y siempre, así el proceso le ha mejorado, tenemos que seguir buscando un desperdicio para hacerlo más eficiente. Traslado redundante entre almacenes también. A veces tienen que trasladarse materiales entre almacenes, lo cual va a causar una demora en que te despachen tu material, una demora que te despachen prácticamente tus insumos de materia prima. Excesiva producción. Producir más unidades de las que puedes procesar. A veces, esto pasa mucho, y lo he visto bastante en la área de sólidos. En el área de sólidos tenemos varias estaciones. En el Lean lo llamamos estaciones, o tenemos varias fases, que viene a ser la mezcla de granulación, la compresión, el recubrimiento y la parte de acondicionado. En el caso de las cápsulas, la mezcla o granulación, el encapsulado, el lustrado y el acondicionado. Pero a veces no medimos. Podemos generar un programa de producción donde empezamos a hacer muchas mezclas, pero no medimos o contabilizamos adecuadamente la capacidad de nuestras compactadoras. ¿Y qué pasa? La unidad de fabricación le gana a la unidad de compactación o la unidad de tableteado. Entonces, ¿qué va a pasar? En nuestros almacenes de graneles, productos intermedios, vamos a tener una gran cantidad de acumulación de graneles de polvo que está listo para encapsular o está listo para comprimir. Pero este producto debería tener presión más de 24 horas. No más de 24 horas estando en ese almacén de paso. ¿Para qué? Para no generar una sobreproducción. Nosotros, cuando tenemos procesos que son así, que son procesos que tienen varias fases, debemos analizar cuál de todas esas fases es la que nos va a generar a nosotros nuestro cuello de botella. ¿Qué quiere decir? El que nos genera el cuello de botella es el que tiene menor capacidad de producción comparado con nosotros. Y una vez que analicemos ese proceso, encontremos esa unidad, esa fase que tiene menor capacidad de producción, las otras tenemos que adecuarla para poder hacer un flujo continuo y no estar almacenando productos. Eso es muy importante en el momento de hacer la planificación de la producción. Las personas, los gerentes, los jefes de producción tienen que evaluar todas esas estaciones y ver la productividad de cada fase. Si yo tengo una tabla, por ejemplo, tengo 5 granuladoras que me van a producir 500 kilos prácticamente cada día en granulado, unas mezcladoras que van a producir graneles, y van a tener 8 graneles de 500 kilos cada uno, tendría que ver cuántas compactadoras tengo y cuántas, estas compactadoras, cuál es la velocidad o el ratio o el target que va a poder, cuántas miles de unidades por minuto o por hora me van a arrojar para poder equilibrar la primera fase de la granulación. Y de ahí ver a la segunda fase en caso de las recubridoras y de ahí a la parte de empaque, en caso de las listeras, las máquinas dosificadoras de cápsulas, etc. Esto es muy importante porque la sobreproducción nos llena un desperdicio. A veces vamos a ir a la planta, si nuestra planta no tiene los almacenes adecuados en tamaño, vamos a encontrar una planta totalmente saturada. Y eso es un peligro porque afecta contra la seguridad. Producir materiales mucho antes que sean necesarios. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando estamos en empresas que fabrican su propio material. Por ejemplo, empresas que fabrican sus propios envases. Y a veces nos adelantamos a la producción y empezamos a fabricar los envases antes que empiece el proceso de envasado, cuando esto debe ser un proceso continuo. ¿Y qué pasa? Esos envases los tenemos acumulados en el área y en la máquina va a estar adelantada, va a tener un ritmo, una cadencia de producción, pero te va a generar una sobreproducción de esos frascos, de esos envases, y esos envases al final, por el mismo modo de almacenarlos, por el mismo modo de tenerlos ahí, te pueden crear defectos que vas a tener que retirarlos generándote una merma. Hay que tener mucho cuidado, tratar de no almacenar o generar una sobreproducción. Adicional hasta ocupar ubicaciones que no les corresponden, generalmente pasa en almacenes. En almacenes a veces por la gran cantidad de producción, los almacenes se saturan y estás almacenando los productos en otros lugares que no corresponden. Entonces, ¿qué creas? Creas todo un desorden o un movimiento de personas innecesario. La sobreproducción te está llevando a otro desperdicio que viene a ser el movimiento de personas innecesarias. Lo cual tenemos que medirlo porque es un costo. Es un costo que nosotros no lo estamos viendo. Información de materiales en espera. Los lotes, el tiempo de espera, este es muy importante, señores. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta esperar.
y las esperas tenemos que nosotros contabilizarlas y medirlas, debido a que nos van a causar retrasos en la producción. Hay varios ejemplos, ya les comenté lo que viene a ser el resultado de control de calidad que es necesario para poder iniciar la siguiente fase del proceso. Pero hay formas de poder minimizar eso de ahí. ¿Qué pasa? Los tiempos de espera, cuando entra mantenimiento a una planta, a una máquina, ocurre una avería y mantenimiento tiene que entrar para intervenir. Los tiempos de espera de que mantenimiento es una parada no programada por una avería, el tiempo de espera que espera las personas para que esa máquina vuelva a funcionar va a depender del tipo de avería que esté produciendo. ¿Qué pasa si la avería demora más de 24 horas? Tiene una pieza crítica que no tiene repuesto o tiene que mandarse a fabricar o no tiene el stock del repuesto. Esa te va a producir una parada y la persona va a tener que esperar y designar a la persona a hacer otras actividades por las cuales no está necesariamente dispuesta. Los tiempos de espera para hacer los lotes de espera al ser notificados, por ejemplo. Cuando terminamos la producción, los lotes al ingresar, los que usan los RP, tienen que ser notificados, conciliados y notificados. A veces las personas que están notificadas tienen que hacerlo inmediatamente. ¿Para qué? Para que esos lotes puedan ingresar al almacén o esos lotes puedan generalmente pasar a la siguiente etapa del proceso. Personas paradas. La espera, eso ocurre mucho, señores, en los supervisores, y ojo con las personas que son jefaturas, ver mucho con los supervisores qué es lo que realmente está pasando en el proceso. Esperar por la autorización de un jefe, eso es verdad, pasa a veces. Tenemos que dar el paso en un acondicionado y el jefe se encuentra haciendo un despeje en otra línea y tiene que esperar, el personal tiene que esperar hasta que recién él pueda ver y dar el pase para el inicio del proceso, pueda iniciarse el proceso. Esperar los defectos, equipos que sean reparados. Lo que le dije, en caso de oficina. Esto ocurre mucho en las oficinas, como ocurre también en las empresas productivas. La parte de tecnología de la información, realmente en oficinas, se malogró la computadora, no hay un software, se quemó el disco duro, tienen que hacer una recuperación del disco duro y tienen que tener un tiempo de espera para que esa persona pueda utilizar esa computadora. Hay empresas que van a tener las computadoras de respaldo que van a poder utilizarla, pero hay empresas que no van a tener esas tecnologías, esas computadoras alternas, y esa persona va a tener que retrasar sus labores. Esperar la llegada de la documentación es algo muy importante, sobre todo pasa con las liberaciones. A veces el Departamento de Aseguramiento de la Calidad, Dirección Técnica, está esperando los files de producción, como los files de control de calidad, para ir y esperar la liberación. A veces los retrasos en las diferentes áreas provocan que este producto no se libere en tiempo y provoca que el producto no se libere y por lo tanto ventas no lo pueda tener disponible para hacer la comercialización y cumplir con su fecha de entrega. Al final, todo esto de aquí, ¿quién va a ser afectado? El cliente. Movimientos de personas, lo que yo les comentaba. Esto es muy importante. Los trabajadores, siempre al momento, los trabajadores tenemos que observar cuáles son los movimientos que van a hacer. ¿Por qué? Porque al momento de poder preparar una máquina en un setup, el personal se va a tomar un tiempo. Quizás, le vamos a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en sólidos, trabajamos la limpieza, lo hacían una tableteadora, una Manstick de los años 70, 80, se demoraba en limpiar unas 3 horas. En el montar la máquina, los punzones y poder calibrar la máquina, unas 2 a 3 horas, va dependiendo de la habilidad de la persona. Pero cuando empezamos a medir esto, en una empresa que me llamó para poder ver las mejoras, empezamos a ver que el personal al momento de hacer esta operación, la limpieza, el setup y montaje de la máquina, hacía muchos movimientos que no eran necesarios. Uno de ellos se transportaba buscando las herramientas, no tenía las herramientas a la mano, no tenía las herramientas necesarias y tenían que pedirle mantenimiento. Quizás en muchas de las empresas ocurre, o tenía en otra máquina tenía las herramientas, pero las tenía gran cantidad de herramientas, de las cuales solamente utilizaba 6 herramientas. Las otras 10 que había no eran utilizadas por él. Entonces, ¿qué pasaba? Él, al tener su caja de herramientas llena, ¿qué pasaba? Se demoraba en buscar la herramienta, la llave Allen, la llave del alicate de presión, todo se demoraba porque tenía que sacar todo para poder buscar esa llave y generaba un tiempo, le tomaba un tiempo y esa persona hacía un movimiento innecesario. Se iba, al momento de la limpieza se hacía un transporte hacia el lavadero, en lugar de tener, ¿por qué? Porque no tenía un coche para poder transportar todas las piezas o todos los implementos de la máquina, las tolvas, las rejillas de protección, los dosificadores,
Los perros todos no los tenían, no tenían un cochecito o el instrumento necesario para poder llevarlo al lavadero y hacer el lavado correspondiente. Lo llevaba en 3 partes. Entonces, al hacer 3 partes, ¿qué pasa? La persona se desplazaba innecesariamente. Entonces, para esto, tenemos que ver cuál es el área para poder hacer el desplazamiento de esas personas, e encontrar los desplazamientos innecesarios que hace para poder suprimirlos. Y yo les aseguro que al hacer estos desplazamientos, la eficiencia, la mejora de los tiempos que va a ser de limpieza, de armado de máquinas, que son los setups, estos tiempos van a mejorar, se van a reducir. Y ese tiempo, esa reducción, prácticamente se va a convertir en unidades producidas. Aquí, para combatir eso, se utiliza una herramienta que la vemos más adelante, que se llama el SMET, que nos va a permitir, sobre todo en los cambios de formato, poder utilizarla y poder aprovechar y combatir estos movimientos de personas innecesarios. El proceso sobre procesamiento, la revisión o los retrabajos. Esto es algo que nosotros es un costo que muchas veces nosotros, cuando estamos en la industria, no lo vemos. Nos rechaza un lote por mala calidad, nos rechaza un lote de empaque porque encontraron un inserto, una caja sin un inserto, una caja con un inserto de más, una caja que está mal codificada, y todo el lote tiene que ser revisado. Ese tiempo que se demoran las personas no genera valor agregado en nuestro proceso. Ese tiempo que la persona se está demorando, que puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, puede ser 3 horas, va a depender la cantidad de producción que hemos tenido. A mí me ha pasado cuando teníamos que hacer 100.000 unidades en caja, 100.000 unidades de fluconazol, ¿de acuerdo? En caja por 1. Y el control de calidad observa que la máquina, simplemente un problema en la máquina, no codificó bien, al momento de hacer la encartonadora no codificó bien, y el lote salió incompleto. Simplemente al detectar eso en su proceso inspectivo de producto terminado, rechazó el lote. Al rechazar el lote, ustedes saben cuánto demoró revisar 100.000 unidades de esas cajitas, y dejé de producir prácticamente. Mi máquina tenía una capacidad de 3.500 por hora. Me demoré 8 horas en revisar esas 100.000. O sea, he dejado de producir prácticamente más de 24.000 a 30.000 unidades en solamente esas 8 horas de personal. Y no genera ningún valor. ¿Por qué? Porque ese retrabajo, ese costo, esas horas invertidas, el cliente no lo puedo sumar al producto porque el cliente no me lo va a pagar. El producto ya está vendido con un precio. Entonces, eso es una experiencia. Es algo que tenemos que combatir y evitar. Que el personal esté atento a su proceso, evitar los retrabajos, los reprocesos. Sobre todo cuando se han rechazado los productos por mala calidad. El producto debe hacerse bien a la primera, evitar esos rechazos, concentrar, ver el proceso, que no pueda existir esos rechazos, sobre todo, y que el proceso no sea tan complicado, porque a veces el personal lo puede simplemente llevar a errores y a una confusión. El principio de la buena práctica manufacturera es cero confusión y cero contaminación usada. Por eso nuestros procesos tienen que ser simples, no tienen que ser tan complicados para evitar la confusión. Pero ese es uno de los desperdicios o mulas que prácticamente tenemos que tenemos que ver en los procesos de industria farmacéutica. Defectos y errores. Documento, por ejemplo, es algo que va a salir propiamente del proceso y tenemos que atacar. Aquí tenemos que ver qué es lo que está produciendo esos defectos. Tenemos que ver, es un defecto de máquina, es un defecto del personal, es un defecto propio del proceso, y debemos atacar. Porque el link que te dice que nosotros formamos personas para que realicen procesos eficientes, y estos procesos eficientes generen productos de alta calidad que son llevados a nuestro cliente. Pero si nosotros producimos productos, ya sea productos que van a tener defectos, como los que figuran en los gráficos, estos productos, ¿qué va a generar? Que estas personas no hagan un proceso continuo, que estas personas estén revisando y separando esos defectos, que quizás está contemplado como una merma dentro de nuestro proceso, pero en el tiempo de revisión, en el tiempo de separación de ese defecto, es un costo de horas hombre que nosotros no lo estamos contabilizando y lo estamos llevando al producto prácticamente. Y es algo, el cliente no me va a pagar por revisar el producto. El cliente me va a pagar porque su producto salga con la calidad, las especificaciones técnicas y cumpla todos los estándares de calidad, listo para que él pueda ser vendido a los pacientes que están llegando prácticamente. En caso de nuestro cliente es una farmacia, tiene que estar a óptima calidad, cumplir con todas las especificaciones técnicas para llevarlo al paciente.
Los rechazos por control de calidad de productos ya acondicionados, como lo comentaba. Criterios no definidos en la inspección de productos. Muchas veces los criterios no están definidos en los procedimientos y aparece un defecto nuevo y ese defecto nuevo tiene que evaluarse si va a afectar la calidad del producto o simplemente tiene que ver si eso va a pasar como una observación. Lo ideal es que no aparezca, por eso tenemos que nosotros analizar las causas, ponernos en el game para ver qué es lo que está pasando, ver si es un tema de personal o un tema de máquina, porque a veces el personal también puede caer en errores y comete esos errores que pueden simplemente crearnos un defecto. Desperdicio de talento. Es algo que pasa a veces con la Lean, te dice que tienes que cambiar toda tu metodología. Tienes que escuchar al personal. Las ideas a veces del personal, muchas de las personas que a veces en la jefatura, sí lo he visto, que muchas veces no escuchamos al personal. El personal está en el proceso. Está a las 8 horas, las 10 horas que están en la planta, ellos mismos están haciendo el proceso. Nosotros como jefaturas no estamos totalmente, todo el día en el proceso, estamos supervisando, estamos viendo que se está efectuando bien el proceso y cumplan las especificaciones, pero no estamos totalmente, pero ellos sí. Entonces, muchos de ellos tienen muchas ideas de mejora, muchas ideas que se pueden optimizar para que nuestro proceso sea eficiente y a veces no lo escuchamos. Al no escuchar al personal, generalmente se siente bajoneado, se cae deprimido, no cumple, se siente que no es escuchado en la empresa y sin querer esto, aunque no lo quieran ustedes, baja su eficiencia, baja su rendimiento. ¿Por qué? Porque él ya no le toma la seriedad al trabajo que tiene que haber. Si al final se pregunta, mi jefe no me escucha. Y nosotros tenemos que escuchar desde el personal que está más bajo hasta los supervisores, jefatura, mandos medios, que nos pueda dar idea para mejorar el proceso. No conocer la capacidad de mi equipo. A veces las personas, los jefaturas no vemos, solo queremos que produzcan, pero no vemos cuál es la capacidad que tienen. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo trabajo con personal que a veces tiene limitaciones de trabajo, porque son personas que tienen limitaciones físicas de trabajo, por algún daño físico, alguna lumbalgia, etcétera, producidas, y no pueden hacer muchas operaciones, pero a veces, escuchando, poniéndolos a observar, me puse a observar cuáles son las tareas que puede desempeñar y las puse en la línea. Al ponerlas en la línea, los puse en puestos específicos donde ellos pueden trabajar con sus limitaciones con tal que la línea no baja su eficiencia y la persona tampoco sufra con el daño físico que ya puede tener y está con su capacidad, con su limitada capacidad física que pueda tener. Y realmente, pero ¿cómo hice esto? Escuchando a la persona, escuchando a los supervisores, a los que están dentro del proceso mismo, para ver cómo podemos mejorar este proceso. A veces nosotros tenemos que escuchar y efectivamente esa línea aumentó el OE de la eficiencia. De un 60% llegó hasta un 80%, donde prácticamente yo veía que a la mano del supervisor podía ser mejorada. Y sigue mejorando todavía, ya estamos llegando a un 85, casi a un pico del 90%, donde yo le digo, ok, no tengo que automatizar, si tú has encontrado la respuesta a cómo ser eficiente esta línea. Entonces, ese simplemente escuchándolo a él, viendo cuáles son los puntos claves que tiene con el personal y conociendo el potencial del equipo, conociendo el potencial de personas humanas con las que está trabajando. Encasillar a la persona, a veces cometemos, otro de los errores que cometemos es encasillar a la persona en un perfil determinado. Esta persona tiene que ser maquinista, tiene que quedarse aquí y no puede ser movido de aquí. Quizás esa persona ha sido contratada para ese puesto, pero tiene otras habilidades que en otro proceso sí la puedes potenciar. Hay que observarlo, hay que hablar con ellos. Es algo muy bueno conversar con el personal, escucharlos, ver y observar sobre todo cuáles son sus potenciales y sobre todo observarlos en el proceso. Hay personas que pueden ser contratadas para ser maquinistas, pero no tienen las habilidades totales como otras, pero sí las pueden rescatar y utilizarlas para otros procesos que sí te van a responder y aumentar su eficiencia. Desaprovechar sinergias. A veces trabajan muy bien en equipos maquinistas con personal y a veces esos pequeños grupos que se forman son mucho más efectivos que separados. Todo eso tenemos que observarlo, porque el desperdicio de talento es algo que muchas veces se ve en la industria farmacéutica, no lo analizamos. No nos ponemos a analizar desde un punto de ver que todo esto, la filosofía, todos estos cambios Lean, todo esto de mejorar, eliminar los desperdicios, añadir el valor, va a depender de ¿qué? De las personas. En el caso de la industria farmacéutica, va a depender de las personas que realizan el proceso. En el caso de las personas, esta metodología también se puede utilizar a empresas que realizan servicios, a empresas en oficinas farmacéuticas. Yo lo aplico ahorita en oficinas farmacéuticas en Arequipa con unos estudiantes que llevan el curso de ingeniería farmacéutica, están aplicando esta metodología, aplicar en
oficinas farmacéuticas. Lo estamos aplicando en laboratorios de análisis, que ahora les voy a poner unos ejemplos para que vean cómo era el antes, cómo era el después de haber aplicado parte de estas herramientas, de esta filosofía, y cómo aumentó su eficiencia. Esto viene a ser los pilares de la casa Lean. ¿Qué nos dice la casa Lean? Que nosotros tenemos que tener mayor calidad de nuestros productos o servicios a un menor costo y sobre todo el menor lead time. ¿Qué es el lead time? El tiempo que el cliente va a requerir su producto. O sea, menor tiempo de espera que el cliente. Si el cliente me dice que yo necesito este producto para tal fecha, esa fecha tenemos que darle nosotros. Y tenemos que ver que estos productos cumplan con la mayor calidad y sobre todo a un menor costo. Y para eso nuestros procesos tienen que ser eficaces y eficientes. ¿En qué se basa los dos pilares Lean? El Just in Time y el Jidoka. Y ahí tenemos otras herramientas. Constitución del flow, del takt time, del pull station, la parada y modificación de fallos, la separación hombre-máquina en el caso de Jidoka, una base que está en Juca, lo que es la estandarización y sobre todo el Kaizen. ¿Qué es Kaizen? Mejora continua. Todo lo que nos dice la filosofía Lean a nosotros, que nosotros todos los días tenemos que mejorar, todos los días tenemos que aplicar Kaizen. Si nuestro proceso es eficiente, tenemos que seguir buscando ser mejores. No porque sea eficiente nuestro proceso, nosotros nos vamos a quedar ahí de brazos cruzados. Todos los días hay algo que mejorar, no solamente en el proceso productivo, en nuestras oficinas, en lo que es la agilización de la documentación, en las diversas áreas de las personas que trabajan en el servicio, que atienden directamente al público, oficinas farmacéuticas, también lo aplicamos en hospital, lo que nosotros comentamos como el in-hospital en Estados Unidos, donde todo tu proceso de atención al paciente tiene que ser lo más eficiente. ¿Para qué? Para la satisfacción del cliente. Entonces Lean se basa en muchas herramientas, de las cuales yo voy a tomar, por el tiempo, solamente voy a tomar 3 de todas las que ustedes están viendo ahorita en este mapa, donde tenemos el BCM, las 5 S, el QFD, lo que es el TPM, el Kanban, el SMED. Hay herramientas, son las pilares, donde nosotros vamos a tomar y prácticamente describir cada uno, nos tomaría prácticamente poner a escribir, analizarlas, todo nos tomaría por lo menos unas 8 o 10 horas, hasta más. Son cursos especializados que se pueden llevar aquí. Les quiero llevar una introducción de cómo mejorar los procesos. Ahorita estoy haciendo una pequeña introducción, de ahí voy a ver algunos ejemplos aplicando estas herramientas que podemos ver acá, que te van a servir cómo mejorar la eficiencia de la línea. Proyectos que se han dado en un laboratorio y proyectos que se han dado también en lo que viene a ser en diferentes áreas donde hemos aplicado. No solo muchos en industria y otros han aplicado también en hospitales y oficinas farmacéuticas. ¿Cuál es la visión de Toyota? ¿Cuál es la visión? Esto, como le dije, la filosofía fue creada por Toyota, la casa Toyota. ¿Y cuál es la visión? Primero, cómo me encuentro actualmente en mi proceso, la visión actual. Mi proceso es eficiente, preguntarme, ¿es eficiente? ¿No es eficiente? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Tengo los recursos necesarios? ¿Los recursos son innecesarios? Muchas veces nos preguntamos, no puedo producir más porque no tengo los recursos necesarios. Yo le diría que para poder decir eso, primero tienes que analizar tu proceso, ver cómo es tu proceso y cuál es la visión futura que tú quieres ver. La visión que tienes que ver, o sea, cómo estoy actualmente y a lo que quiero llegar. ¿Cuál es lo que quiero llegar? Un proceso con 0 defectos, que tenga 100% valor añadido. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos eliminado todos los desperdicios del proceso. El One Piece Flows en secuencia, una baja demanda, un flujo continuo, que no tenga paradas, que no sea intermitente. Y sobre todo, señores, la seguridad. Es algo muy que lo trabajamos en industria farmacéutica, que se debe ser los pilares, la seguridad. ¿Por qué? Porque un proceso seguro va a proteger a las personas que realizan ese proceso. Y esas personas, a tener la seguridad, van a ser más eficientes. Muchas a veces hay empresas que no ven por la seguridad, lo he visto, porque antiguamente, ahora lo he visto en sitios que he ido, que no ven por la seguridad, si ellos ven solamente su flujo, pero no ven que si el personal tiene seguros, si el medio tiene cascos, si usa los guantes adecuados, si usa zapatos de protección. He visto plantas que trabajan con material pesado, cajas, tamboras, y usan zapatos blancos. Pues esos zapatos blancos que siempre una tambora de 400 kilos, 200 kilos te cae, te puede simplemente afectar, hacer un daño físico a los pies. Deberían usar botas de seguridad con punta de acero, en el caso de los almacenes, orejeras para los sonidos como las compactadoras, máquinas que producen un sonido que pasa a los 60 decibeles, etc.
Entonces, debemos analizar primero cómo estoy y a lo que quiero llegar. ¿Y qué es el One Piece Flow? Es una idea, es un ideal, que significa las piezas se mueven desde una estación, desde un punto que añade valor directamente a la siguiente estación que añade el valor, y así hasta llegar al cliente. ¿Qué quiere decir? Que todas las fases que va a tener mi proceso van a ser continuas, no van a generar tiempo de espera, es un desperdicio. No van a generar que el producto desde que nace va a llegar a nuestro cliente en el tiempo, en el lead time necesario que el cliente lo está esperando. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un cuello de botella. Y para eso tenemos que analizar nosotros nuestro proceso. El flujo continuo no significa que todo esté en movimiento. En sentido Toyota, que decía que le significa la producción 1 a 1. Lo podemos ver acá. Desde el proveedor recibimos nuestro producto, no recibimos en exceso, recibimos lo necesario para la producción. En el momento que entra el proceso productivo, no se genera una sobreproducción, eliminamos los desperdicios. No generamos desperdicios, sobreproducción, defectos, mermas, rechazos, sino generamos productos de alta calidad y no entregamos en exceso a los almacenes o a nuestro cliente. No entregamos lo que ellos piden necesariamente para no generar sobrestocks. Y estos sobrestocks, ustedes ya saben que un sobrestock, un sobreprocesamiento al final va a quedar en almacenes y va a tener un costo que al final ese costo no genera un valor, ese almacenamiento no va a generar un valor, porque el cliente le va a saber, no te va a pagar más por tenerlo almacenado un mes, 2 meses, un año el producto. Por eso la gran coordinación va a ser entre el cliente, ¿qué significa? Que va a haber una coordinación entre el proveedor, la persona que hace el proceso y el cliente, para que todo sea un flujo continuo. Acá tenemos un ejemplo de las estaciones. Puede ser un proceso productivo, puede ser en la industria lo manejamos por diferentes áreas, puede ser el área de sólidos, puede ser el área de líquidos, puede ser el área de producción parenterales, de ampollas, etc. Aquí es donde vamos a tener que cada estación va a realizar una diferente fase del proceso productivo. Y lo que tenemos que ver es qué cosa, ver que simplemente no haya el stock que tenga ahí, sea el stock necesario para pasar a la siguiente fase y no crear una sobreproducción. ¿Qué debemos hacer? Para poder hacer esto necesitamos medir primero el takt time, el cycle time planificado de todo mi proceso y llegar a la última fase donde el producto ya prácticamente es liberado y llegar al cliente. Aquí tenemos que analizar muy bien fase por fase y eliminar todos los desperdicios que nos puedan generar esperas. Esperar, nivelar, hacer, como dice, en otras palabras, balancear nuestra línea para que todas las estaciones tengan la misma capacidad productiva y no una estación tenga más capacidad que la otra que no va a producir un cuello de botella. Aquí podemos ver una fase, 2 fases, 3 fases, pero quizás al momento de ver el proceso, estas fases se pueden simplificar, que van a aumentar. Por ejemplo, usted lo ve que en estas 3 fases, más la etapa de revisión de control de calidad, no llego al esperado, no llego al takt time. El takt time es el tiempo que yo me muevo una unidad en producir para mi cliente. Entonces, no estoy lejos del indicador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar qué fase es necesaria. Quizás tenga que pueda unir 2 fases de ese proceso. Quizás tengo que rediseñar el proceso para hacerlo más simplificado y poder cumplir con el ciclo planificado de entregas. Es necesario sin generar un inventario. ¿Qué quiere decir? No almacenar, hacer un flujo continuo, pero reduciendo las etapas de mi proceso. Y eso es lo que se puede aplicar. Yo le voy a mostrar un ejemplo realizado en una línea de acondicionado, una línea de empaque, donde pudimos hacer esto. Las etapas que tenía cada fase, podemos reducir el número de personas. Y podemos hacer porque simplemente manejamos este flujo y lo empezamos a simplificar. Aquí, donde yo les doy un ejemplo creado, donde podemos ver ahí el flujo de 10 personas. Esas personas están realizando una operación. 3 personas que hacen la revisión de frascos, 2 personas que descargan el producto, 2 personas que hacen una revisión, un maquinista, una persona que está revisando el frasco al final del proceso, 2 que encajan y 1 que arma lo que es el embalaje prácticamente. Al analizar este proceso encontramos que muchas de estas personas, en el caso de la posición 1, 2 y 3, hacían muchos movimientos innecesarios. 2 personas para poder descargar y 1 solamente que revise, era un trabajo de 3 personas que lo podían hacer 2, pero no teníamos las herramientas eficientes para poder hacer.
En ese punto creábamos una sobreproducción. ¿Por qué? Porque la persona que descargaba, en este caso los frascos, era mucho más rápida de la persona que alimentaba la faja directamente. Y generaba una sobreproducción. Y en el otro punto, en el punto 4, la persona que teníamos en ese punto, esa persona que hacía, alimentaba una mesa también que creaba una sobreproducción que le ganaba, iba a la velocidad de la máquina que le ganaba a las personas que hacían netamente el acondicionado, el empaque, el encajado. Entonces, ¿qué pasaba? Encontrábamos dos puntos donde se generaba una sobreproducción. ¿Y qué pasa? ¿Y qué producía esa sobreproducción? Que cuando se llenaba una estación, la línea tenía que parar. Esas paradas eran contabilizadas de 5 o 6 minutos. Y nosotros parar 6 minutos por todas esas 10 personas teníamos por lo menos unas 30 paradas al día. Simplemente porque se generaba en una estación una sobreproducción. La estación no eran continuas, no tenían un flujo continuo. Generaban un tiempo de espera en una y te generaba una parada. Esa parada, si tú sumas 5 minutos por 20 paradas, son 100 minutos. 100 minutos, multiplícalos por 10 personas, son 1000 minutos. Estamos hablando prácticamente, ¿cuánto? Estamos hablando de más de 10 horas hombre que simplemente el personal estaba sin hacer nada. ¿Qué generamos? Vimos la posibilidad de mejorar. Esa estación 1 y 2 la cambiamos simplemente por sitios móviles, fichas móviles, para no generar un tiempo de espera. Ya no existía una estación donde se acumulaban las botellas. Las botellas, en este caso los frascos, eran descargados directamente a la faja, para lo cual se tuvo que rediseñar el proceso, el flujo. Adquirimos materiales, coches, manejamos un tecla en este caso que lo pudiera hacer mucho más rápido para poder optimizar ese proceso que sea más continuo. La persona que era el maquinista, que estaba ahí controlando la máquina, no era necesario que estuviera, porque la máquina presentaba fallas, solamente se utilizaba cada 3 horas que ocurría el proceso, cambiaban de lote, el maquinista tenía que intervenir. Y la máquina se dejaba en una posición estándar con tal de que el producto no te dé problemas en todas las 3 horas de tu proceso. Ese maquinista, ¿qué me hizo a mí? Que simplemente ese maquinista pasara a la estación 5, donde está en la posición 5, y de ahí pueda controlar directamente la máquina. Los encajadores, entonces, los encajadores ya tenían un flujo continuo. Se diseñó esa posición, se le puso una faja continua para evitar la mesa o la estación donde genera la sobreproducción, y el embalador si tenía el tiempo necesario. Entonces, al rediseñar el proceso siguiendo el flujo, ¿qué me pasó? Simplemente de 10 personas, el proceso trabajaba con 8. Y puede seguir mejorándose. Aumentó la eficiencia, redujo la cantidad de mano de obra. ¿Qué más? Y sobre todo, aumentó la eficiencia. El OE. El OE, usted ve en esta gráfica simplemente ha sido elevada en los últimos meses de aplicación del proyecto. Esa gráfica aumentó más prácticamente del 88%, donde prácticamente ha sido. Y en años anteriores teníamos un 60, 62, llegando a picos de 92 hasta 102 en una presentación. ¿Ven lo importante que es 102? Porque a veces dirán, no, pero ¿cómo puede ser 100%? Porque va a depender del tamaño de la máquina, donde ya tenemos que ser más exigentes. Pero sí llegamos a pico de 92. A veces nuestra máxima era 4.500 unidades por hora, nuestro taller, y la máquina producía hasta 5.000, 5.200 en algunos picos. Entonces, eso ha hecho que nuestro OE sea más eficiente. Comparado con meses anteriores que no llegábamos del 70, 80%. 1, aumenté la eficiencia. 2, reduje la mano de obra, y mi proceso es mucho más, se redujo los defectos, se redujeron los tiempos de espera, se redujo prácticamente eliminando. ¿Cómo hicimos esto? Aplicando el Lean. Aplicando el Gemba, y sobre todo, mejor viendo mi proceso, cuáles son los desperdicios que tenía para poder ser más eficiente. El SMED es otra de las herramientas que también les voy a traer acá, que es simplemente, el SMED significa en inglés el Single Minute Exchange of Die, que literalmente significa en español solo un minuto para cambiar un pulso. Esto se utiliza mucho para cuando es el cambio de formatos, de una máquina, ya sean los setups, cuando se quiere cambiar en una tableteadora, cambiar una presentación de un punzón 6 milímetros a un punzón 8 milímetros. Cuando quieren cambiar una envasadora de una presentación de 60 mililitros, cambiarla a un frasco por 120. Cuando cambias en una envasadora por frasco de 120, de litro, etc. ¿Qué nos va a permitir esto? Analizar cuáles son las etapas del proceso que tenemos ahí para poder nosotros minimizar ese tiempo
de cambio, de espera que está la máquina mientras está haciendo el cambio del formato. Y tenemos que ver qué cosa medir, qué cosa. Sobre todo ese tiempo de setup, como lo ven ahí. La mejora no es solamente el reemplazo de la forma, sino el tipo de herramienta cubre todo el proceso anterior y posterior. El tiempo de setup es a menudo criterio decisivo para conseguir una producción fluida. Cuando nosotros estamos en industria, tenemos los que trabajamos en industria, no podemos perder mucho tiempo en los cambios de setup, no podemos ganarnos 10 horas, 8 horas, porque esas horas son unidades que ha dejado de producir la máquina por ese cambio de formato. Tenemos que ser lo más eficientes en ese cambio de formato, utilizando los menos recursos y sobre todo analizando por qué se demora tanto. En las oportunidades que yo he tenido para hacer, muy aparte de las empresas que he trabajado, en las oportunidades que yo he hacer asesoría, hemos encontrado nosotros, sobre todo en el área de sodio, que es un área muy rica para poder ver eso cuando cambian los formatos, o las áreas de acondicionado también, las listeras, que son tiempos más cortos, pero cuando cambian los troqueles también tiene una demora. Y empezamos a analizar primero. Encontrábamos tiempos de 6, de 7, 8 horas, como lo mencionaba anteriormente, y en la listera de 2 a 3 horas, que a veces se demoraban en arrancar. Y cuando empieza el primer inicio todavía no, recién empieza el primer inicio, había fallas que se presentaban. ¿Por qué? Porque el armado, el cambio de formato no se llevaba acorde, no se llevaba adecuadamente. Quizás porque el personal no era idóneo, quizás porque no tenía las herramientas necesarias. Muchos de esos cambios, esas observaciones que vimos nosotros analizando el proceso, aplicando Lean, fue que el personal no tenía las herramientas necesarias. Muchos de ellos también hacían movimientos innecesarios, transporte que no era un transporte innecesario, que simplemente alargaba el tiempo de ese setup. Muchos de ellos, el personal, no era personal que las personas con que se les disponía al maquinista no eran personas que estaban capacitadas para hacer esa operación, lo que al maquinista le recargaba mayor trabajo y entonces se prolongaba el tiempo de setup. Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando hacemos un SB es identificar cuáles son las operaciones externas y las operaciones internas prácticamente. Las operaciones externas son las actividades que pueden ser llevadas a cabo mientras la máquina está operando. Por ejemplo, cuando estás hablando de una paleteadora, una lubricación, puede ser momentos que tú estás en otra máquina, estás con una blistera, la máquina está operando y puedes regular las temperaturas de sellado. La máquina está en operación, estás haciendo la operación de la máquina en vacío para cargar, pero estás haciendo una regulación. Y las operaciones internas son aquellas donde la máquina necesariamente tiene que estar parada, donde tiene que haber un cambio del formato, un desajuste, un cambio de piezas, etc., donde la máquina tiene que estar totalmente parada. Aquí tenemos que analizar muy bien cuáles son las actividades que realizan, tanto las actividades externas como las actividades internas, y ver cuáles son las que te están generando el desperdicio y te están prolongando esos tiempos de setup. Una de las técnicas que nosotros utilizamos era la filmación. Nosotros poníamos una pequeña cámara donde el operador no se daba cuenta que estaba haciendo y lo dejamos formar haciendo el setup, donde empezamos a analizar todos los pasos que hacía uno por uno y empezamos a diagramar todo su transporte y el tiempo que se demoraba. Pero empezamos después, ¿qué tenemos que hacer? Clasificar qué actividades hacía que son externas y qué actividades hacía que sean internas. Y ese es el timer, y tomábamos el tiempo de cada actividad. Mediante el video sacábamos el tiempo de cada actividad y nosotros ¿qué hacíamos? Podíamos mejorar esas actividades. Veíamos cuáles eran las deficiencias, y empezábamos a hacer un comparativo. ¿Cómo era el antes y cómo era el después? Quizás muchas de esas actividades, no internas como externas, les tomaban un tiempo, no eran necesarias. Por ejemplo, traer una herramienta, hacer 5 desplazamientos, encontramos un operador que no tenía las herramientas ahí, las tenía en otra área, y para poder cambiar, traía una herramienta de una en una, cuando lo más ideal es que tuviera un coche con todas las herramientas solamente necesarias para poder hacer el setup al cambio de formato. Eso nos llevó a nosotros poder reducir los tiempos, medir los tiempos y reducir, por ejemplo, alguna tareteadora de 6 horas, la limpieza más el montaje de 7 horas, lo reducimos a 5 horas con el personal. A veces en otro cambio de formato de una envasadora de 3 horas que se demoraban en cambiar un formato de una presentación a otra presentación, logramos cambiarlo solamente en 60 minutos. Lo pusimos prácticamente un 60% haciendo un SMED. Son cosas que debemos nosotros implementar, cosas que debemos mejorar en las industrias. ¿Por qué? En la manufactura sobre todo, porque ese tiempo que nos demoramos dejamos de producir unidades. Acá tenemos un cuadro donde analizamos, podemos tener un formato también, donde vamos a analizar cómo era el antes, cómo era el después,
como los tiempos y sobre todo los tiempos. Y esto de acá es lo que yo le decía. De un tiempo de 141 minutos logramos bajar a 62 minutos. Es otro indicador que medimos. 141 que nos demoraba a cambiar un formato, lo bajamos prácticamente a menos de la mitad de tiempo, 62. Prácticamente de 62 minutos que nos permitió a nosotros ser más eficiente. Ser más eficiente. ¿Por qué? Porque esa hora que dejamos producíamos mayor utilidad. Nos permitió ser más eficientes y sobre todo empezar antes de lo esperado y producir más unidades y acabar nuestro proceso en menor tiempo. Es algo muy importante lo que se hace, lo que es el SMED. Son una de las herramientas, claro, cuando nosotros empezamos a desarrollar esto en el SMED, empezamos a analizarlo. Yo les traigo acá un gráfico, un resumen, porque tenemos que analizar etapa por etapa, cuáles son las actividades externas, las actividades internas, hacer la medición, cómo es el antes, cómo es el después, cómo empieza la transformación, cómo empieza sobre todo a hacer el indicador de tiempo y viendo tu programa de producción cuánto puedes lograr ahorrar esos tiempos y cuántas unidades más puedes lograr con ese tiempo ahorrado. Quizás necesario el número de personas, evaluar el número de personas, quizás una persona nada más no es necesario, etc. Todo eso mediante esta herramienta llamada SMED. Otra herramienta que les voy a traer porque el tiempo acá es corto para poder ver, y Lean te ofrece muchas herramientas donde podemos analizar. Es una de las más básicas que tenemos, pero que funciona, que se aplica en la industria farmacéutica, se aplica en las áreas de servicios, se aplica en los laboratorios de análisis, se aplica en las oficinas, que viene a ser la metodología de las 5 S. ¿Qué son las 5 S? Muchos han escuchado. Es mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo, así como las condiciones de trabajo, de seguridad en el clima laboral, probando la motivación del personal y la eficiencia en la secuencia. ¿Qué quiere decir? Que yo manteniendo el orden, la limpieza, puedo asegurar que voy a tener productos de calidad, porque no voy a tener nada que me interrumpa y me pueda producir un defecto, voy a aumentar mi productividad y está demostrado. La orden y la limpieza cambia el clima laboral. Cambiando el clima laboral, las personas somos más eficientes. Si trabajamos en un sitio desordenado, nosotros vamos a menguar nuestra productividad. Si trabajamos en un sitio ordenado y con todas las condiciones idóneas para hacer nuestra labor, las personas que están trabajando, y está demostrado que siempre aumentan su productividad. Y sobre todo nos genera una competitividad en la organización, porque en las plantas farmacéuticas lo aplicamos, pero también se están aplicando en lo que es en hospitales, se está aplicando en lo que es en oficinas farmacéuticas. A veces nosotros cuando vamos a una farmacia lo vemos bonito por el mostrador, pero hemos entrado, no sé, a algunos sitios donde van encontrado, he visto fotos a veces que se toman los colegas comiendo, algunos envían unos sitios que parecen desordenados, a veces no tienen un sitio donde dejar todos los desperdicios y lo tienen un tachito y ese tachito quizás ha sobrepasado su capacidad, a veces están desordenados, los documentos están desordenados, vienen las facturas y de revisión, entran ustedes y digo, pásame un cuaderno, están todas las facturas subidas de revisión, Montera no está en orden, tienen un cuaderno por aquí, tienen una lapicera está en otro lado, tienen los registros de los libros, los procedimientos no están en un solo lado ordenado. A veces pasa, no todos los establecimientos farmacéuticos tienen esa orden, otros no lo tienen, otros sí lo tienen. Entonces, si todos aplicáramos 5S, sería el área donde trabajamos sería y sobre todo para el personal que está ahí, a las personas que trabajan para nosotros, le va a aumentar su productividad. ¿Por qué? Porque si está ordenado podemos encontrar las cosas en el momento, justo lo necesario. Lo mismo pasa en las oficinas, la parte administrativa. Nuestro escritorio, ustedes preguntan, han abierto a ver su escritorio y se han preguntado cuántas de las cosas de ahí son necesarias. Yo les he puesto que no se han preguntado. Háganlo ahora, cuando vayan a su oficina después de ver esta clase introductoria, cuántas de las cosas que tienen ahí son necesarias. Y van a ver que para buscar algo, un lapicero, una regla, a veces demoran 1 minuto, 2 minutos, o no lo encuentran. O alguna vez se le ha traspapelado un documento importante. Sí, me imagino que sí. A todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque no mantenemos un orden en nuestro escritorio. Quizás amontonamos todo y lo apilamos, pero no, eso no quiere decir que está ordenado. Porque quizás hay muchas cosas que no necesitamos que están ahí. Entonces, uno de los objetivos de las 5 es mejorar y mantener las condiciones de la organización. ¿Qué son las 5 S? Son 5 S universales que pueden aplicar a todo tipo de empresas, como elige oficinas, empresas manufactureras, de producción, etc. Las 5 S se han aplicado en diversos países con notable éxito y sus iniciales son 5 palabras japonesas que nombran cada una de las 5 fases que componen la metodología.
y que son el sei, que viene a ser organizar, el seito, que viene a ser la parte de orden, el seiso, la limpieza, el seiketsu, control visual, y el chizuke, la disciplina del hábito. Vamos a describir brevemente cada uno. El sei, la organización. ¿Qué quiere decir? Consiste en identificar y separar todos los materiales necesarios de los innecesarios. Ustedes ven en la foto ahí, puede ser una oficina, puede ser su escritorio, puede ser una planta, puede ser un sitio de producción, puede ser un sitio de atención. ¿Qué quiere decir? Aquí yo voy a encontrar muchas cosas que no son necesarias y muchas cosas que sí las necesito para poder hacer mi trabajo, mis labores diarias. Ocurre en la oficina, ocurre en la planta. En la planta tengo quizás mucho material en exceso que he pedido, muchos insumos, jabón, cinta de embalaje, stretch film que utilizan algunas plantas, tengo mesas que me están sobrando, sillas de más, personal que ya tu proceso ha sido mejorado, tiene las sillas ahí, no las puedes botar, pero son cosas que no son necesarias y te crea un desorden. Porque tengo 20 mesas y solamente utilizo 16. 4 mesas me están sobrando, las tengo almacenadas. En una oficina, en mi escritorio, como lo ven ahí, tengo la revista, tengo la documentación que estoy trabajando, tengo mi cuaderno, mi lapicero, mi regla, todo, y todo lo tengo en mi escritorio. Tengo los POSIX, tengo el calendario, todo, y simplemente cuando te pide, quieres hacer algo, no sabes por dónde empezar, porque no lo encuentras a tiempo o simplemente ves tantas cosas que te trae una confusión. Entonces, ¿qué te dice el SEIRI? Organiza, identifica, separa lo que no, de lo innecesario de lo necesario. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace esta metodología? Aplicando lo que se llama la tarjeta roja. ¿Qué es la tarjeta roja? Clasificando lo que no es necesario, poniéndole una tarjeta roja para que tenga como un control visual y te va a decir, esto de aquí que yo lo estoy clasificando lo tengo que retirar, lo tengo que eliminar de mi área de laboral, mi área de trabajo, la zona donde estoy trabajando, porque no lo voy a usar, no lo uso, o si lo uso una vez en el año nada más. Mejorar el proceso me lleva a separar todas las cosas, qué necesito, qué no necesito. Esa es la primera S. La segunda es, una vez el seito, el orden, una vez que ya clasifiqué, ya separé, empiezo a ordenar. Esto de acá que ustedes ven es un típico en un taller de mantenimiento. Ustedes han encontrado un taller de automotriz cuando entran, que está todo tirado, y eso pasa en las plantas farmacéuticas. Los talleres de mantenimiento generalmente son los que tienen menor orden, a menos que estén aplicados, estén implementados 5S donde todo esté en anís. O en la oficina mía, una vez que ya separé las cosas, ya voy a tener el espacio necesario que tengo que hacer, ordenar. ¿Qué significa ordenar? Poner las cosas en su sitio, poner las cosas, delimitar, clasificar, ponerle paneles visuales, ordenar. Si tengo mi escritorio solamente voy a tener 5 cosas nada más, todo lo demás lo voy a retirar y acomodar de una manera que siempre voy a saber que está presente y que no me va a faltar. Hay metodologías para hacerlo, que lo voy a mostrar en una foto que hicimos en un laboratorio de análisis. La tercera S viene a ser la limpieza. La limpieza consiste en identificar y eliminar todas las fuentes de suciedad. Una vez que ya clasifiqué, ya separé, ya ordené, ¿qué quiere decir? Que tengo que mantener ese sitio limpio. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro puesto de trabajo no es ocupado por nosotros mismos. Viene otra persona en un turno o viene otra persona en otro turno, en 2 turnos, que van a ocupar el mismo escritorio. ¿Y qué pasa? Si tú lo has dejado limpio, esa persona tiene que mantenerlo limpio. ¿Para qué? Porque cuando tú lo encuentres, al día siguiente lo vas a encontrar. Lo mismo ocurre en las plantas. Un turno trabaja en la madrugada y otro turno trabaja en el día. A veces en el traslape no se van a encontrar, pero el turno de la mañana tiene que dejar todo ordenado y limpio para que cuando venga el siguiente turno va a encontrar todas las cosas en su sitio y pueda trabajar. Y no esté perdiendo el tiempo, generando desperdicios, buscando las cosas, transportándose de un lugar a otro para poder encontrar. Si nosotros no aplicamos el orden y la limpieza, yo les aseguro que el personal que trabaja va a generar muchos desperdicios, movimientos innecesarios, va a crear defectos por no tener las herramientas necesarias, va a prolongar los tiempos de espera para poder realizar los procesos que realmente nosotros tenemos que realizar y ser eficientes. El control visual, el seiketsu, consiste en distinguir fácilmente la situación normal de lo anormal, mediante normas sencillas visibles para todos. A veces, es lo que digo, una foto vale más que 1000 palabras. Y en nuestros procesos debemos identificar, por ejemplo. Yo lo apliqué esto mucho en una oficina farmacéutica, les voy a contar el efecto. Era persona que en la oficina farmacéutica, el personal era nuevo y estaba en una fase de inducción. Ese personal puede técnico, puede tener experiencia, puede tener 5 años, 6 años, 7 años de experiencia, pero cuando entra a laborar,
no es que sepa todo las ubicaciones necesariamente, va a tener un ciclo de aprendizaje. Ese ciclo de aprendizaje va a estar determinado por la persona que esté ahí y le esté entrenando. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, va a ser 3 meses, dependiendo de la capacidad y la experiencia que tiene. Y cuando la persona observamos, nosotros empezamos a medir la eficiencia de atención, porque era un establecimiento farmacéutico que tenía mucha rotación de personas, que quiere decir que tenía mucha clientela y la atención tenía que ser lo más rápido. ¿Por qué? Porque para poder evitar que el cliente esté esperando y cree una incomodidad. A nadie le gusta esperar, y el esperar es un desperdicio. Y muchos de ellos, por el tiempo de espera, se iba a la competencia, bajando las ventas. Ellos tenían un pico de ventas, iba bajando sus ventas, tenían muchos picos altibajos, no eran constantes, y empezamos a observarlo. Empezamos a analizar qué podíamos hacer aplicando la metodología Lean. Y observamos que el personal que tenía, en ese mes tenía solamente 2 semanas, todavía no se adecuaba al sistema. Si bien tenía un sistema informático, un CARDES informático, este CARDES no tenía ubicaciones. Entonces las personas que hacían, el personal más antiguo se guiaba ya de memoria, sabía en dónde estaban ubicados los productos farmacéuticos por marca, por laboratorio, por nombre. La persona nueva todavía no estaba acostumbrada a manejar esta sectorización. Y era, tenía uno por nombre, el nombre alfabético, y los otros lo tenían simplemente por laboratorio. Entonces veía, y a veces no decía laboratorio tal, y se demoraba, empezamos a ver, se demoraba 1 a 3 minutos en solamente buscar el producto. Una vez el producto se demoraba todo el ciclo time para poder atender desde la toma de la receta hasta la dispensación del producto. Y eso hacía que la otra persona que trabajaba con ella se cargara el trabajo mucho más rápido, se cargara más el 50% del trabajo de esta persona. O sea, uno era recontra eficiente porque tenía que correr y podía conducir el rol, y la otra persona no era eficiente, trabajaba solamente el 50%. ¿Por qué? Porque el otro 50% se la pasaba haciendo un transporte innecesario. Entonces, a la persona que estábamos ahí, empezamos a hacer una encuesta a los clientes afuera, qué tal la atención, y los clientes, lo primero que nos dijo, mucho se demora, mucho tiempo, mucho esperar. Las personas mayores eran las que más reclamaban porque no les gustaba esperar. Y muchos de ellos decían, no, me he ido a otra botica más allá, a otra farmacia, porque allá no se demoran tanto en lo que es la atención que me daban. Entonces empezamos a analizar todo y vimos que uno de los factores por los que la persona empezaba a desplazarse era porque no tenía un concepto, todavía no estaba adaptado a la metodología de trabajo que tenía la oficina farmacéutica. Entonces, hablamos con la dueña, con el director técnico, le dijimos, ¿por qué no lo haces un control visual? Y en cada estante locker que tenía, le puso no solamente el nombre nomás, sino le puso el logo del laboratorio, así como un letradito donde tenía los laboratorios que tenía cada locker. Entonces, muchas veces por ya las personas que trabajan en la dispensación saben el logo de Medipharma, el logo de Abbott, el logo de Icufarma, el logo de Farmindustria, etc. Con el logo ya saben qué laboratorio es y qué locker y en qué posición estaba. Con eso de ahí, esos 5 minutos que la persona se demoraba, 6 minutos, lo redujo prácticamente a 2 minutos, que le fue favorable, porque ya la atención de la clientela fue mucho más eficiente, disminuyeron las quejas. Hicimos una encuesta donde se empezó a disminuir las quejas. Claro, nosotros éramos como personas sondeando, no decíamos que trabajábamos por ellos, solamente era un sondeo, una encuesta escrita que vimos cómo era la atención en el establecimiento farmacéutico. Bien, y ese panel visual lo aplicamos también nosotros en la industria farmacéutica. A veces los puestos de trabajo tienen que tener un panel visual para ver las operaciones, qué operaciones van a realizar. Por ejemplo, yo lo aplico allá en la industria del trabajo, donde en la parte de revisión tiene todo un panel visual de todos los defectos que tienen que ser encontrados en el proceso. Como le dije, el Shiketsu va a ayudarme a poder ver situaciones, va a ayudarme a poder ver, poniendo paneles de control visual para poderme ayudar. Quizás van a ser pokayokes. En un laboratorio que ahora les voy a mostrar las fotos, tenía muchos enchufes y los equipos estaban conectados. A cada uno se le puso un color, viene a ser un pokayoke, y ese color me ayudó como un panel visual para saber a qué equipo le pertenecía, a qué equipo le correspondía. Y el Shiketsu, que viene a ser la disciplina y hábito, consiste en trabajar permanente de acuerdo a las normas establecidas. Esto de aquí es algo muy importante, porque una vez de haber implementado las 4 fases, nosotros tenemos que hacerlo un hábito, hacer una disciplina, que esto no solamente quede en 1 mes, 2 meses de implementación, esto tiene que quedar para siempre, tiene que ser constantemente recapacitar al personal, hacerle seguimiento, romper el paradigma de que solamente
de que el personal que no se puede, que esta metodología tiene que quedar. Y yo les aconsejo, lo he implementado en varias plantas, lo hemos implementado en varias plantas y es una metodología que sí funciona. Aumenta, generando el orden y la limpieza, aumenta la productividad de esa persona, la hace más eficiente, genera menos errores también. Eliminamos los desperdicios, los tiempos de espera, los traslados del personal. Nosotros lo empezamos a medir, quizás a veces estar en el día a día no lo observas, pero si nos ponemos en el Gemba, nos podemos saber el punto de donde ocurre todo el proceso, nos podemos encontrar estos desperdicios, vamos a ver que reduciendo todo esto, aplicando muchas de estas herramientas que les he mostrado en la Casa Lean, van a poder ustedes ver que sus procesos van a ser eficientes. Y no es solamente teoría, hay procesos que vamos a tener nosotros que modificar y sobre todo va a ser más eficiente, van a producir más unidades, van a quizás reducir el costo de mano de obra y tus indicadores, en este caso tu eficiencia operacional va a ser mucho mayor. Si antes lo teníamos en 50, ahora estamos llegando a 90, 80, 95%. ¿Por qué? Porque simplemente eliminé los desperdicios, eliminé los tiempos de espera, eliminé el movimiento de personal. Y uno de los acá, tengo un ejemplo de un laboratorio como era, donde ustedes lo ven ahí, cosas innecesarias, es un laboratorio de análisis toxicológico, no voy a decir el nombre porque está reservado, pero encontramos muchas cosas donde empezamos a aplicar lo que viene a ser las 5 S, identificando qué era separar lo necesario de lo innecesario. Y como era el antes de la oficina, y eso es lo que digo, muchas cosas que no eran necesarias en la parte administrativa, donde encontraba un cajón, muchos de ustedes se encontrarán su cajón y encuentran tijeras, escobas, lapicero, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces se les pierde un lapicero y no saben ustedes si se les ha perdido algo hasta que lo encuentran. A la siguiente etapa que hicimos fue implementar 5 S y ven la siguiente gráfico, donde ustedes ven ahí que cada cosa está en su lugar y solamente lo necesario. Si falta algo, yo lo voy a saber, quién lo tomó, quién lo salió, cuándo salió de ahí y dónde está, porque tengo solamente lo necesario. En el otro lado vimos donde estaban las muestras y después en el otro lado donde la recepción de muestras que también no tenían nada, ni un rótulo, estaba clasificado, había una contaminación tremenda y después pudimos ver muchas cosas acá donde empezamos a señalizar controles visuales, paneles, donde empezamos a poner para identificar cada producto, o sea, a sectorizar, a demarcar cada sitio donde tiene que estar cada equipo. ¿Para qué? Para que este equipo no sea movido por alguien. Y si es movido, sabemos que ahí falta algo. Eso es mantener el orden y la limpieza. ¿Qué generó esto? Que simplemente el personal que ven acá, antes de la implementación tenía una eficiencia de 50-60%. Después de la implementación, la eficiencia de análisis, de encontrar, de desaparecer tiempos muertos, lo encontramos aumentado prácticamente un promedio de 90 a 91%, el pico salto 91.67. ¿Qué quiere decir? Que al momento de hacer el análisis, el personal, ¿qué observamos? Que el personal buscaba las herramientas, buscaba los materiales de vídeo, buscaba los reactivos, los tenía almacenados, pero no los tenía clasificados, no había un orden. O sea, sacaba el reactivo de la gaveta donde lo tenía, lo ponía a poner, pero no lo ponía en el mismo sitio. Cuando venía otro personal de otro turno, no lo encontraba. Había tiempos muertos, tiempos de espera, traslado del personal que no encontraba, innecesarios. Cuando implementamos esta metodología, pudimos reducir muchas de esas mudas y podemos aumentar la eficiencia de análisis. Antes se amontonaban, como vimos en la anterior gráfica, en los análisis se amontonaban. Cuando implementamos esto, ya el análisis era un flujo continuo. ¿Por qué? Porque tenías todo. Si faltaba algo, sabíamos que faltaba. Incluso encontrábamos cuando tenían que analizar, tenían un cajón, y muchos laboratorios pasan, tienen un cajón y está llenecito de pipetas. Las pipetas las tenían y solamente utilizaban de todos los que tenían, de 5, de 2, de 1, todo, y solamente utilizaban 6 pipetas. Tenían como 20 pipetas y usaban 6 pipetas. Entonces, las demás, había una compra excesiva, pero no lo tenían guardado en un almacén. Tenían tapas para la fiola, tenían un montón, como 50 tapas, y solamente utilizaban una cantidad necesaria. Y tenían que probar qué tapas eran las que usaban a la fiola. Cuando hicimos esto, clasificábamos las tapas que cerraban herméticamente y las demás las guardamos y almacenamos. Los reactivos igual, tenían una clasificación, tenían una pequeña lista, pero no tenían cómo identificar si ese reactivo faltaba o si no tenían cómo verificar si el stock estaba bajo. Muchas veces se dan cuenta cuando van a ver que le falta un stock, cuando ya simplemente el reactivo se le está acabando, ya no tiene. Y hacer el requerimiento o generar tu almacén, en caso de industria, ¿qué pasa? Van a su almacén si tienen un stock. ¿Qué pasa si no tienen un stock? Se pierde el análisis, se pierde una oportunidad hacia un cliente. Porque ya aceptaste y tienes que darle la muestra de resultados al cliente. Esta metodología nos hizo aumentar la eficiencia del personal. Por eso,
Para nosotros hacer esta metodología tenemos que primero se basa en un trabajo en equipo, como todo lo que dice Lean. Lean no es hacerlo solo, es trabajar en equipo. Es trabajar identificando todos los desperdicios que podamos encontrar para hacer un trabajo adecuado en equipo y poder llegar sobre todo a la mejora continua. Y en la mejora continua no es tarea de una persona, no es tarea del jefe, es tarea de prácticamente todas las personas de la organización. Estamos manteniendo y mejorando asiduamente así conseguimos una mayor productividad, menos productos defectuosos, como les mencioné antes, menos averías, menos accidentes, sobre todo en seguridad, menos niveles de existencia inventarios, menos movimientos inútiles, menos tiempo de cambio de menor tiempo para el cambio de herramientas cuando aplicamos también. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos SMED, las 5S, muchos hemos encontrado que no aplican 5S. Aplicando 5S ya es prácticamente es una ayuda que nos va a ayudar para poder cumplir esta metodología que se llama SMED. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas solo necesarias, las tenemos ordenadas y justo para poder usarlas. Y si falta una, sabemos que está faltando. Mediante esto organizamos, ¿qué más? Mediante la organización del orden de limpieza mejoramos también el lugar de trabajo. Tengo más espacio, a veces tenía una oficina, yo cuando aplicamos esta metodología en mi oficina también liberamos bastante espacio porque retiramos todo lo que no era necesario. En la planta también todo lo que no es necesario lo retiramos. Orgullo el lugar donde se trabaja, la gente tiene un mayor clima laboral más adecuado, se sienten contentas. No crean que esas pequeñas actitudes del personal, sobre todo los que trabajamos en industria, con personas en industria, o las personas que trabajan en el área de servicios con más de 50 personas, 100 personas, es muy importante que el personal tenga las condiciones necesarias, que esté en un clima laboral adecuado. ¿Para qué? Para que aumente la productividad. Y aplicando Lean, lo vamos a hacer. Mayor cooperación de trabajo en equipo, mayor compromiso y responsabilidad en las tareas que se proponen el personal, mayor conocimiento sobre todo del puesto donde me han ubicado, mayor conocimiento porque puedo ver, estoy trabajando en un lugar ordenado. La metodología, ¿cómo aplica las fases la metodología? Ya para terminar, es generando una metodología. Si yo quiero implementar en una planta, lo quiero aplicar en un área de servicios, no puedo aplicarlo directamente en toda la organización, tengo que hacer un piloto, agarrar un área, una sección y poder recién hacer toda la metodología, donde tenemos que lograr primero el cambio de paradigma. Esto es muy importante, romper el paradigma de las personas que vamos a capacitar, romper ese paradigma de que no se puede, romper el paradigma de que el cambio no existe. Sí existe el cambio. Tomando las herramientas adecuadas podemos mejorar nuestros procesos, aplicando y sobre todo logrando cambiar, porque el cambio sí ocurre y está demostrado que el Lean es una de las herramientas que te va a ayudar en manufacturing, te va a ayudar a hacer ese gran cambio, para ser más productivo, más eficiente, sobre todo más eficaz y sobre todo con miras a la satisfacción de tu cliente. El éxito de todo esto es un compromiso de todos. Por eso, por parte de la dirección y la dedicación de recursos principalmente al tiempo durante las 3 primeras S. Las 3 primeras S es donde tiene mayor dedicación. La cuarta S y la quinta S ya viene a ser etapa de seguimiento, pero tenemos que ponerlo. No lo vamos a lograr en un mes, lo vamos a lograr en 2 o 3 meses, con charlas continuas, motivando al personal, haciéndolos cambiar y sobre todo rompiendo ese paradigma. Posterior a la implementación, ya tenemos que darle una dedicación, hacer auditorías de 5S, hacer un seguimiento para ver que esta metodología se mantenga. Y si en esa área piloto funcionó, hacer el proyecto para implementarlo en toda la organización. No solamente en el área productiva, aumentarlo en las oficinas, aumentarlo en la parte administrativa, aumentarlo en todo lugar donde nosotros podamos implementar y que esta metodología lo va a servir. Porque mantener una organización limpia y ordenada es tarea de todos. Y prácticamente nos va a ayudar a ser más eficaces y eficientes en nuestros procesos. Y va comprometido, ¿quién es el personal implicado? Desde la dirección, el facilitador, hasta las personas que están ahí. Lean es una etapa, ya, para terminar, Lean nos dice a nosotros que tenemos que trabajar mucho en las personas. Cuando aplicamos estas herramientas, no es porque yo las quiera aplicar directamente. Primero, tengo que aplicarlas en las personas. Una vez que aplico a las personas, rompiendo los paradigmas que se puedan presentar al cambio, estas herramientas van a empezar a aplicarse poco a poco, haciendo los esquemas. Acá les he presentado solamente una pequeña introducción, porque hablar de Lean de todas las herramientas me implicaría más de 10 horas, 15 horas, incluso cursos especializados para poder, con estadísticas y mediciones. Pero
de tomar el tema, hablando de Lean es cambiar a las personas. Si nosotros trabajamos en personas, vamos a lograr procesos eficientes. Y esos procesos eficientes nos van a dar productos o servicios que nuestro cliente está dispuesto a pagar y que nuestro cliente siempre lo va a pedir. Por eso, la metodología Lean aplicada a la industria es muy importante. En la industria farmacéutica se está rompiendo el paradigma. Antes decían, no puedo cambiar mi proceso, no puedo tocar el proceso. Señores, sí se puede tocar. No digo que voy a tocar un proceso interno, un tipo de mezcla, no, eso no. Pero sí puedo identificar cuáles son los desperdicios de mi proceso para hacerlo más eficiente, hacerlo más fluido, hacer un flujo continuo, trabajando 5S, trabajando SMET, usar el Visual Maps Street, trabajando lo que viene a ser un Hidoka, un Hijuka, trabajando lo que viene a ser prácticamente el Kaizen. Todo eso de ahí, aplicándolo, implementando lo que viene a ser el OE, la eficiencia operacional para medir la eficiencia de las máquinas, ver cómo estamos, aplicando lo que es el EPS Management, aplicando todo lo que viene a ser el TPM, prácticamente para ver todo lo que viene a ser las averías. Muchas de estas herramientas, no digo que apliquemos todas, pero sí podemos coger para mejorar nuestros procesos. Y como dice un dicho, el Lean empieza en nosotros. Si nosotros no cambiamos, nosotros prácticamente no seremos parte de este cambio. Yo los invito, prácticamente así como esta clase Lean, nosotros tenemos un objetivo aquí. Tenemos el objetivo de cambiar nuestra profesión, aplicar y mejorar nuestros procesos, ser más eficientes, ser más todo. Acá estas herramientas que les he traído, yo les he traído una pequeña introducción, pero son mucho más complejas y así como tenemos que romper nuestros paradigmas, también tenemos que romper nuestros paradigmas en nuestra profesión, cambiar, mejorar, como decía el proceso Lean, nuestro estado actual, ver nuestro estado, olvidar lo que pasó en el pasado, del pasado aprendemos, ver el estado actual y tener nuestra visión al futuro, aplicando todas las herramientas que podamos tener. Y yo simplemente le doy muchas gracias por esta presentación, pero sí invitándolos a participar y a identificarse con identidad farmacéutica, que es lo que esta organización, este grupo nuevo que junta experiencia, junta para poder hacer grandes cambios, rompiendo paradigmas y sobre todo para agilizar y trabajar nuestros procesos a través del gran cambio que queremos dar para nuestra profesión. Yo les agradezco por este tiempo tomado. Les agradezco por ese tiempo tomado y muchas gracias. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar al correo de Identidad Farmacéutica. Estoy dispuesto para preguntarles, para asesorar, para responder inquietudes, las personas que trabajan en la industria, cómo mejorar, cómo poder hacer. Yo les agradezco por el tiempo tomado y estamos prontos. No tengo ningún problema en contestarles todas las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias.
¿Ya? Listo. Bueno, buenas noches. Retomando acá la transmisión, yo sé que Lean es una filosofía donde vamos a tener muchas herramientas. Hoy solamente hemos podido ver 3 herramientas por el tiempo también y donde todo lo que implica. Hemos acá en Identidad Farmacéutica vamos a hacer la segunda parte, donde vamos a poder ver más herramientas con ejemplos prácticos para que las personas que estén trabajando, tanto en industria farmacéutica, de servicio, puedan acceder a estas herramientas y preguntarnos, y nosotros los vamos a ayudar a cómo poder ejecutar. He visto varias preguntas que voy a responder por interno al correo de identidad, donde ahorita se puede utilizarse una validación de proceso. No necesariamente, no son necesarias para una validación de proceso, pero sí te pueden mejorar, te pueden ayudar a ser más productivo. En una validación tú vas a tocar toda la parte técnica del proceso, vas a hacer la calificación, vas a hacer prácticamente para validar que tu producto salga bien en una especificación técnica. Pero la validación no te dice que tienes que ser más eficiente o mejor. Te va a decir que tu proceso va a cumplir y va a salir bien, va a cumplir todas las especificaciones técnicas, cumpliendo todos los tipos y parámetros. Un tipo de mezcla, una especificación, parámetros como peso de tabletas, peso de frasco, medida de volumen, etc. Aquí vas a eliminar todos los desperdicios que te pueden ayudar para que tu proceso sea mucho más eficiente y lo puedas aplicar dentro de una validación. Sí, puedes eliminar los desperdicios, pero no son un requisito primordial. Otra pregunta que vi son sobre las paradas. Las paradas a veces en una compresión son por netamente del proceso. Una tableta se lamina, no cumple peso, no cumple especificación, quizás la tableta hace capping, se pegan los punzones, pero para poder hacer esto va a depender de tu producto y de tu setup. Quizás al momento que tú estés iniciando la compresión y empieza a laminar, la máquina no tiene la presión regulada. Quizás el setup que sabe morar la persona no lo ha hecho adecuadamente y va a producir que tenga una sobrepresión que te puede producir un capping. Luego tendrías que ver las especificaciones técnicas de tu granulado, cómo mejorar y reducir que tu producto llegue correctamente a tu latedora para poder evitar esos defectos, esas paradas netamente del proceso, porque al final son paradas no programadas por un defecto que se está dando. Es un desperdicio. Si nosotros controlamos bien una etapa del proceso y la llevamos a la siguiente etapa del proceso, controlando toda la especificación técnica, no tendría por qué existir estas paradas. Por eso tenemos mucho para qué conversar, mucho cómo aplicar las herramientas, donde hemos quedado sin ver el BCM, el Didoka, Kaizen, donde podemos ver el Show Flow Management, donde les puedo enseñar también cómo sacar la excelencia operacional de una máquina, para ver con ejemplos prácticos, donde podemos ver también cómo eliminar los desperdicios aplicando Fijuna, mejorando, dando más herramientas o casos prácticos para el caso de los SME. Yo los invito, vamos a programar la segunda versión de este capítulo de herramienta Lean aplicada en industria farmacéutica, la cual va a estar saliendo por el Flash Page de Identidad Farmacéutica. Los espero. Muchas gracias por la atención y los espero en una siguiente oportunidad donde nos vamos a volver a encontrar para hablar sobre Lean Manufacturing. Y recuerden que nosotros debemos romper los paradigmas que están ahorita. Para poder implementar Lean debemos romper los paradigmas. Y así como tenemos que romper los paradigmas, también tenemos que romper los paradigmas de nuestra profesión. Los paradigmas de que no nos atacamos unos a otros, los que nos lanzamos y no vemos lo que dice la filosofía, cómo es nuestro estado actual y qué es lo que queremos. Y en Identidad Farmacéutica tenemos muy claro eso. Cómo estamos actualmente, aprendemos del pasado, vivimos el presente hacia una visión futura de lo que queremos lograr en nuestra profesión. Por eso yo los invito a votar este 30 de noviembre por Identidad Farmacéutica. Un grupo nuevo, renovado, con gente de experiencia en todos los sectores luchando por la profesión. Muchas gracias. Estimados colegas químicos farmacéuticos de todo el Perú, les hago llegar el saludo de nuestra agrupación Identidad Farmacéutica que reúne a destacados profesionales de nuestra orden, con la intención de seguir trabajando por la profesión. Nuestra visión es que el químico farmacéutico sea reconocido como experto en el acceso y uso de las tecnologías en salud y que sus acciones se identifiquen como referente técnico para la toma de decisiones a todo nivel, contribuyendo a la salud de la población. Hoy estamos participando como candidatos en esta contienda electoral. Tenemos la experiencia para gestionar y lo hemos demostrado. Ahora tenemos un colegio moderno con gestiones en línea al servicio del colegiado que permitan realizar consultas, pagos y emisión de certificados de habilidad virtual desde cualquier dispositivo móvil.
el empoderamiento profesional a través de la participación en diferentes espacios de discusión sobre salud pública, la implementación de nuevos documentos de gestión y el fortalecimiento de capacidades de los colegiados a través de los miércoles farmacéuticos y los cursos in-house, campañas de salud, así como actividades deportivas y de esparcimiento, como Full Day o la Navidad del Niño Farmacéutico, las bicicleteadas y pronto un aplicativo móvil para el ciudadano. Todo ello a pesar de las limitaciones de poderes registrales que no permitieron el uso de los recursos, lo que obligó, al igual que en otras gestiones, a aperturar una cuenta entre el decano y el tesorero para seguir funcionando, aprobado por el Consejo Directivo. En estos tiempos de tensiones no podemos darnos el lujo de hacer ensayos. Recordemos que nuestro Colegio Departamental de Lima, desde el 2012, con la gestión del Dr. Mario Viñas, fue recuperado de una etapa oscura que ni siquiera soportó una auditoría contable. Luego, las sucesivas gestiones han contribuido en el fortalecimiento de la institucionalidad. Hoy tenemos un colegio identificado y referente. Podemos seguir creciendo, podemos seguir conquistando. Nos une los mismos objetivos e invitamos a cada uno de ustedes a sumarse y a confiar en esta iniciativa. Somos Identidad Farmacéutica.